últimas actualizaciones. Eso, bien. Y compartirles un poco respecto a las últimas actualizaciones que han habido de COVID. ¿Dónde están? Que no me aparece. Aquí está. Bien. Bueno, comentarles que como el tema COVID ha ido, bueno, en las últimas semanas se fue disminuyendo, ¿cierto? El interés, el Ministerio de Salud se ha concentrado también en otros temas, el informe epidemiológico también ha ido cambiando y ya las actualizaciones no se hacen de manera semanal, sino que se hacen de manera quincenal. Por lo tanto, esta última actualización que yo les voy a mostrar de algunos de los datos son del 10 de noviembre, otros son un poco más recientes, ¿ya? Entonces, partamos un poco con el número total de casos que tiene la comuna, que en el último reporte, que es el 209, nos muestra un total de 59.937 casos. Yo siempre les traigo acá los casos de 2 semanas antes, la semana anterior, y los casos que corresponden a la última actualización. En este momento tendríamos 71 casos nuevos respecto a los últimos informes epidemiológicos. Como ustedes se dan cuenta acá, los casos han ido subiendo, ¿cierto? En todas las comunas. Nosotros nos comparamos generalmente con las que tenemos alrededor. Hay 2 comunas que siempre han mostrado una dinámica diferente a las otras comunas que están con nosotros, que es Maipú y es Santiago, porque tienen un mayor movimiento de personas, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta cómo se arrancan acá en la curva. Y nosotros, al igual que Lo Prado, Cerro Navia, ¿cierto? Quinta Normal, tenemos un alza que es un alza completamente discreta en relación a otras comunas de la región metropolitana. Bien, contarles un poco respecto a la última variante, ¿cierto? Que está causando como un poco de interés, ¿cierto? Por los medios de comunicación. Es una variante a la que se le da un nombre también que es bastante llamativo, que uno pensaría, pucha, le pusieron ese nombre porque nos vamos a morir todos, qué sé yo. Y resulta que para llamar a la tranquilidad, la nueva variante es una variante Omicron. ¿Ya? Yo recuerdo que hace un par de meses atrás les había comentado a ustedes que las variantes que estaban circulando a nivel mundial o la variante de interés que estaba circulando a nivel mundial era Omicron precisamente, y que Omicron tiene muchos linajes, ¿ya? Los linajes que normalmente nosotros teníamos acá en la región metropolitana y en Santiago eran el BA4 y el BA5. Ustedes se dan cuenta acá, en la última semana epidemiológica con este corte, que los linajes que están o las descendencias de la variante Omicron que están más fuertes en nuestro país es la BA5, que es esta línea morada, ¿cierto? Y la color vino tinto, que tiene un 11%, que es la BA4. Otras más, o sea, cualquiera de las otras que entran y que son variantes de los linajes anteriores. Ahora, ¿cuál es la nueva variante que está circulando? Es una variante de BA5, que es la que ya nosotros teníamos acá. Por lo tanto, el nombre que se le da o el nombre que se le ha dado, ¿cierto? Por un tema más, yo creo que de publicidad, no tiene nada que ver con que la variante de repente pueda producir más muertes, qué sé yo, o que sea una cosa completamente distinta a la que nosotros estamos viendo acá. Entonces, para que nos quede claro, ¿cierto? La subvariante de Omicron BA5, que es la que está circulando, está generando una nueva ola de contagios, no solamente acá, digamos, en Sudamérica, sino partió en Estados Unidos, en Europa, a nivel mundial. Causa casi el 54% de todos los casos COVID en Estados Unidos por el alto contagio. Eso sí tiene esta nueva variante, que es mucho más contagiosa que las otras. Y lo que se ha visto es que si bien es mucho más contagiosa, el grupo de edad en el que está concentrado el mayor contagio generalmente son los adultos mayores, que son los que más susceptibilidad tienen, ¿cierto? Son un poco más lábiles, tienen más enfermedades crónicas. Entonces lo que se ve es un incremento en las hospitalizaciones, pero no así en las unidades de cuidados intensivos, en las camas que son más complejas.
Por lo tanto, la conclusión que sacan la mayoría de los epidemiólogos a nivel mundial es que de todas maneras las vacunas siguen funcionando para cubrir este tipo de brechas, ¿cierto? En que uno tiene que ver la mortalidad también y la complicación. Entonces, no estamos exentos a contagiarnos, pero obviamente que las complicaciones por estar vacunados son menores. Bien, otra de las cosas importantes, porque hay ciertos mitos, ¿cierto? En nuestra comunidad, es que a veces cuando uno le da más gripe y más gripe y más gripe, entonces uno se vuelve inmune. Pasa que con el COVID no registramos así. Con cada episodio de reinfección, el riesgo de presentar síntomas severos es mayor. Por lo tanto, el llamado a la población adulta, a la población con enfermedades crónicas, con alguna inmunosupresión, es a cuidarse más si ya nos dio COVID, porque la probabilidad de que uno se complique con un segundo o tercer cuadro es mayor. Ahora, ¿qué pasa? Y afortunadamente la buena noticia es que la vacuna bivalente, yo me imagino que ustedes se acuerdan que la vacunación comenzó con las primeras cepas de COVID, ¿cierto? En donde teníamos, digamos, las primeras cepas infectantes y de ahí empezaron a aparecer la vacuna Pfizer, la Sinovac, todas estas vacunas AstraZeneca que teníamos, pero la vacuna bivalente que tenemos ahora tiene la cepa original y además de esas cepas originales tiene la variante Omicron. Por lo tanto, uno esperaría que el contagio disminuyera y que además la gravedad de los síntomas también fuera menor, porque la vacuna bivalente para este grupo de personas, digamos, que están en más riesgo, logra cubrir una parte de estas variantes Omicron. Ahora, ¿qué tenemos que hacer respecto a esta nueva variante? Seguir con los esquemas de vacunación, estar en contexto con los testeos masivos, usar las mascarillas con síntomas respiratorios, no importa que yo esté sospechando que no tengo COVID, ¿cierto? Hay otro tipo de virus que están circulando, sobre todo en edades más tempranas, como la influenza, metoadenovirus, en fin. Entonces, la idea es estar siempre protegidos con la mascarilla si yo tengo síntomas respiratorios. Y el lavado de manos frecuente, que ya lo habíamos tocado en la reunión anterior, que es uno de los factores que se ha estudiado y que se cree que tiene mucho más contagio, la transmisión se ve mucho más porque nosotros, primero, no nos lavamos las manos frecuentemente y segundo, el tiempo de lavado, que debe ser más de 20 segundos, tampoco lo cumplimos. Entonces ahí yo creo que están como los puntos en donde tenemos que enfatizar con la población para que no se presente la infección o que podamos hacer el control de la enfermedad, porque yo puedo enfermarme, pero la idea es no seguir diseminando la infección en el resto de personas que tengo alrededor. Ahora, ¿qué pasa con la comuna? Bien, aquí hay un dato que llama mucho la atención y que está publicado en la página ministerial, y es que si bien nosotros vemos un aumento de casos, como ustedes se dieron cuenta en la primera diapositiva, ¿cierto? A donde uno ve que hay casos nuevos, 370 casos nuevos, en relación a las otras semanas, los casos activos disminuyen, o eso es lo que por lo menos el Ministerio de Salud para Pudahuel publicó. 128 casos activos, que son 90 casos menos que lo que vimos la semana anterior. Yo creo que aquí hay un error que probablemente van a empezar a darse cuenta más adelante. Y en la tasa que teníamos 89 la semana anterior, esta vez tenemos una tasa de casos activos de 49.5, que no concuerda mucho, porque si tenemos más casos, igual por semana epidemiológica, por el número, digamos, de días de estos casos activos, como que no concuerda mucho el tema de por qué estamos bajando la tasa. ¿Cuántos de estos casos son asintomáticos? El 23% de los casos. Entonces tenemos que empezar a testear un poco más a las personas que están en riesgo, ¿cierto? A las personas que salen de Santiago, que viven con personas que están con alguna enfermedad crónica o que van a salir a hacer alguna actividad para adelantarnos a los síntomas. Respecto a los test diagnósticos que tomamos en la comuna, nosotros hemos aumentado el número de test, de hecho ya vamos por 1000 test tomados y el porcentaje de positividad sigue subiendo. Aquí hay una caída, pero es porque tenemos 72 resultados pendientes y esos 72 resultados pendientes, si el mayor número de ellos sale positivo, vamos a volver nuevamente a aumentar la positividad. La positividad de las semanas anteriores, 34, 35%. Esta semana un 26%, pero tenemos pendientes los 72 resultados. Y en la búsqueda activa de casos tenemos un 28% de la positividad.
de personas que llegan sin ningún síntoma y que de todas maneras uno las detecta como positivas. Miren, el 28%. Si de 100 personas que van a testearse llegan sin ningún síntoma, 28 de ellas salen positivas. Entonces no es un dato que sea irrelevante. Ahora, esto es lo que ocurre en la región metropolitana, que es bastante similar a lo que nos pasa a nosotros. Ustedes ven en la línea azul, ¿cierto? El número de positivos por VAX. Y en la naranja vemos también en los VAX de terreno, que generalmente son mayores de acuerdo a la semana epidemiológica. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con el grupo de las personas que más están diagnosticadas con COVID? Ya lo habíamos visto la semana anterior. Los grupos que más incidencia tienen de contagiarse son los adultos mayores. Ustedes se dan cuenta aquí, mayores de 80 años, de 60 a 79 y de los 40 a los 59. Ya menos de los 0 a los 19 años, porque como les decía, la mayoría de los virus que están circulando, influenza, parainfluenza, metadenovirus, en fin, una cantidad de virus que son distintos a COVID, pero que siguen circulando en la población, ¿ya? De la región metropolitana. Ahora, el R efectivo ha ido disminuyendo las últimas semanas. Recuerden que la semana anterior teníamos en la región metropolitana 1.09. Esta vez tenemos 1. Eso todavía quiere decir que nosotros, por cada persona que tenemos con infección, logramos contagiar a una de las que tenemos alrededor, por lo menos una. Y eso igual incrementa, digamos, la diseminación de la enfermedad. La idea siempre, o el consejo, digamos, que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, es siempre tener menos de uno para asegurar de que uno aísle a esa persona y que la cadena se corte, la cadena de transmisión. Ahora, ¿qué pasa con la población vacunada con la vacuna bivalente? Esta es la última actualización que fue realizada hoy en la mañana en la página del DEI, ¿cierto? Esto es a nivel país. Nosotros tenemos una cobertura de 5.43%, porque acuérdense que empezamos a trabajar con las poblaciones en riesgo y con el personal de la salud. En Pudahuel tenemos una cobertura de crónicos de 0.53% de la población asignada. El personal de la salud va vacunado en 34.13%, porque acuérdense que todos nosotros no nos colocamos la vacuna en el mismo, el mismo periodo, por lo tanto, digamos, la cobertura sigue aumentando en la medida que nosotros vamos calculando cuándo nos toca, y la cobertura de los mayores de 60 años en 4.6%. ¿Ya? Así que la idea es empezar a mostrar todo, digamos, el beneficio de la vacuna bivalente y empezar a mover a las personas, vecinos y vecinas, para que comiencen a trasladarse hacia los vacunatorios, que más adelante les voy a mostrar cuáles son los lugares y los horarios de atención para empezar a manejar esa nueva variante Omicron que tanto nos tiene preocupados y que ha sido como muy divulgada en las redes sociales y en la televisión. Acá siempre les traigo la incidencia de casos confirmados COVID en la unidad de cuidados intensivos por el estado de protección de la vacuna. Uno siempre ve estas gráficas y no es necesario analizarla siquiera por las edades, cuando uno se da cuenta sin la protección o con una protección incompleta de vacunas, cómo aumenta el riesgo de yo estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? En comparación a las personas que tienen una protección completa mayor a 6 meses. Lo mismo pasa cuando hablamos de mortalidad. ¿Quiénes fallecen más? Las personas que no tienen ninguna protección o tienen la protección incompleta de la vacuna, y los que fallecen ya un menor grupo, ¿cierto? Porque tienen factores de riesgo que ya tienen la protección completa. Ahora, si yo devuelvo la imagen, uno se da cuenta también que las edades mayores son las que están más susceptibles a poder estar hospitalizados y obviamente a fallecer, ¿ya? Esa es como la conclusión de estos dos gráficos. Lo que les decía, a nivel internacional, lo que se han dado cuenta es que si bien aumentan las hospitalizaciones, ¿cierto? Que tenemos pacientes que igual son críticos por las enfermedades crónicas, porque tienen una inmunosupresión o porque son más lábiles como los adultos mayores, el porcentaje de camas que se ocupan en unidad de cuidados intensivos, intermedio y medio, son menos que lo que ocupábamos antes cuando teníamos el pic de la pandemia, cuando las variantes como la Delta producían una mayor mortalidad, cuando no teníamos un porcentaje de vacunación alta.
Entonces hay que quedarse igual con esto, ¿ah? La vacuna sirve, las medidas de protección también sirven, porque en la medida que hemos ido sacando la mascarilla, ustedes se han dado cuenta que estamos mucho más expuestos también a infectarnos. Por lo tanto, hay que ir retomando algunas de las medidas preventivas que ya teníamos e ir intensificando el tema de la vacunación, porque internacionalmente y nacional, a nivel nacional, también nos damos cuenta que tiene una importancia relativa y de peso contra el COVID-19. Estos son los datos de la vacunación de esta semana, lunes, ¿cierto? Partimos ahora, Iglesia Parcela 72, lote 9, que es noviciado, y tenemos acá la sede Villa Pajaritos 2, que es en Pudahuel Sur, de las 11 a las 6 de la tarde. Esto es lo que está en nuestras redes sociales. Sigue el calendario de vacunación, martes 15 hasta el viernes 18, ¿cierto? Y aquí tenemos en más detalle dónde va a estar en el sector sur, en el sector rural y en el sector norte con cada una de las direcciones para que ustedes puedan difundir también con toda la comunidad. Respecto a la frecuencia de muertes, mantenemos al corte de octubre 788 fallecimientos desde el 2020. En noviembre no se registra todavía, por lo menos en la comuna, en el DEIS, ningún fallecimiento. Las tasas ajustadas de mortalidad siguen en los mismos valores que teníamos la semana pasada. Y siempre, junto con Cerro Navia, nosotros hemos tenido una mayor tasa de mortalidad dentro de las comunas de la región metropolitana. De hecho, estamos dentro de las 15 comunas con mayor tasa ajustada por edad y por sexo, por la carga de enfermedad que tenemos en la comuna, por la cantidad de adultos mayores que tenemos, ¿cierto?, inscritos en la comuna, y además de eso que, bueno, nos acompañan todo el tiempo acá. Ahora, la comparación de la mortalidad, que igual es una gráfica que siempre hemos visto. Esto habla también de la vacunación. Ustedes se dan cuenta acá lo que venía antes del COVID, que es la línea verde, lo que pasó desde la línea azul cuando partió la pandemia, que se disparó acá en junio la cantidad de muertes, ¿cierto? En el 2021 vimos cómo iba disminuyendo, pero ya en el 2022, después de haber recibido las dosis de vacuna, los refuerzos, vemos cómo también ha ido disminuyendo esa tasa de mortalidad. Este es el promedio de funciones por día en toda la región metropolitana. Como ustedes se dan cuenta, en octubre muy pocos fallecimientos en la región, y en noviembre todavía no se cuantifica el primero, por lo menos para Pudahuel, ¿ya? Causas de muerte por COVID, estas que están acá registradas, que son las que, digamos, se buscan en los certificados de defunción. Y lo que ya les había comentado, siempre es importante el uso de la mascarilla, pero además del uso de la mascarilla, un buen lavado de manos siempre va a hacer la diferencia, ¿ya? Siempre, ojalá los 20 minutos, los 20 segundos, perdón, lavando bien con agua y jabón, va a marcar la diferencia entre las cosas que podemos ir tocando, o cuando nos sonamos la nariz, o cuando nos sacamos la mascarilla, ¿cierto? Y que eso hace que se siga transmitiendo el virus. En resumen, los casos siguen aumentando, manteniéndose hasta hoy. La nueva variante Omicron, que es una variante de preocupación, porque Omicron siempre ha sido una variante de preocupación detectada por la Organización Mundial de la Salud. La diferencia que hay con esta nueva que está circulando es el aumento de contagio, pero en cuanto a síntomas, a su severidad y a la mortalidad, sigue siendo igual que las otras variantes Omicron. A nivel regional se repite la misma curva nacional. Los últimos 7 días el aumento ha estado en un 32%, igual que las últimas semanas. Y lo que tenemos que seguir comunicando, recordar los sintomáticos respiratorios siempre testeados y mantenerse aislados. Les recuerdo que los días de aislamiento siguen siendo 5, que son desde el inicio de los síntomas o desde que yo me testeo. Por lo tanto, si yo comencé síntomas hace 2 días y recién me testeo hoy, el aislamiento comienza a contar desde hace 2 días, no desde el día que me testeo cuando soy sintomático. El riesgo de enfermar sigue siendo más para los grupos que, digamos, tienen una mayor carga de enfermedad, personas mayores de 70 años, personas que tienen enfermedades crónicas, personas que tienen inmunosupresión, ¿cierto? Hay que estimular la ventilación, hay que vacunar lo más posible,
realizar la intensa comunicación de riesgo, ¿cierto?, en todas las poblaciones, difundir el término long COVID, que es que el COVID no se va a ir, que nos vamos a quedar con él igual que como nos quedamos con la influenza, y que en la medida que vayamos trabajando en cortar la cadena de infección, vamos a poder controlar muchísimo más cuántas personas se siguen infectando. Y las medidas de protección que ya las hemos conversado antes. Eso sería como en resumen lo que tenemos que hablar. Yo me imagino que hay preguntas respecto a la nueva variante, así que dejo abierto el micrófono para aclarar algunas dudas. Muchas gracias, doctora Melissa, por ese informe completo que nos dio. Vamos a abrir entonces si es que hay alguna duda para que podamos resolverla ahora. Parece que quedó todo claro porque no hay ninguna Súper duda. bien que haya quedado todo claro con el perro del infierno, porque ya estamos de COVID como para que nos vengan a asustar con otra variante más. Oiga, disculpe, buenas tardes. ¿Esa variante ya llegó acá a Chile o no? La variante que mencionó usted. Sí, de hecho se secuenció hace como una semana atrás, secuenciaron casos, ¿cierto?, de la variante nueva. Todavía no está como una variante de interés en circulación, no es que se va a replicar, porque acuérdense que nosotros seguimos haciendo vigilancia genómica con las muestras que tomamos y las que entran. Algunos de los viajeros que entran por aeropuerto. Entonces, claro, se detecta la nueva variante, pero eso no quiere decir que está circulando en gran cantidad con nosotros. De hecho, ahí está circulando la BA5, que es la variante Omicron, pero esta es una subvariante de ella. Oiga, ¿y los síntomas siguen siendo los mismos? Porque por lo que estuve leyendo yo, no sé si era una circulación de WhatsApp, que decía que ahora ya no va a dar fiebre en algún aspecto, como los dos síntomas principales que dan siempre no iban a dar, sino que iba a atacar directo a los pulmones. Mira, no es que no dé síntomas, ella da síntomas. El tema es que como, bueno, la mayoría de nosotros también sigue estando sin la mascarilla, algunos somos asintomáticos. Entonces, claro, los primeros días no nos da fiebre, no nos da el malestar general, pero al tercero o cuarto podemos empezar a presentar la tos. Por eso se habla de un cambio, pero hay pacientes que pueden presentar fiebre, tos, dolor de garganta, los mismos síntomas que están descritos para cualquiera de los casos COVID. Lo importante es, Angélica, que no se ha descrito, por lo menos no hasta ahora, un aumento en las hospitalizaciones ni un aumento en la mortalidad en los países en donde ya está circulando, Europa, Estados Unidos, por lo menos no. Entonces eso le da a uno cierta tranquilidad, ¿ya? Pero que de todas maneras hay que seguir extremando las medidas porque ¿quiénes son los que están más en riesgo? Nuestros adultos mayores, las personas que normalmente tienen hipertensión, diabetes, se acercan fechas importantes, no queremos estar sin ellos, entonces el llamado es precisamente a cuidarlos. ¿Y cómo los cuido yo? Cuidándome. Ya. Sí, Marcela, la última pregunta, si una persona que ya le corresponde la fecha de la vacuna, cualquiera sea, si ha estado resfriado, lleva 1 o 2 días resfriado, es conveniente que espere unos días para colocársela, ¿verdad? Mira, si son muchos los síntomas, por ejemplo, si la persona tiene mucha tos o si tiene mucho malestar general o ha presentado fiebre, es mejor esperar, ¿ya? Porque como todas las vacunas, esta vacuna bivalente también viene asociada a algunos efectos. Entonces, si se van a potenciar esos efectos, es mejor esperar unos 2 o 3 días a que uno ya se sienta mejor y colocarse la vacuna. Yeah. Muchas gracias, doctora Melissa. Última consulta. Y si, por ejemplo, si un niño de 3 años y se colocó la vacuna esta del calendario que corresponde, igual no se puede juntar con la otra, o si se puede, por ejemplo, la Sinovac, y si a la vez tiene los síntomas de resfrío. No entendí la pregunta, Angélica. Por ejemplo, un niño de 3 años
se coloca la que le corresponde de acuerdo al calendario del MinSal, ¿ya? ¿Ya? Y aparte, le corresponde colocarse la primera dosis creo que Sinovac, de los 3 años. Y aparte este resfriado, tiene esas tres condiciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué medidas, qué se hace, mejor dicho? Mira, no hay ninguna ¿Tiene que esperar igual? contraindicación. No hay ninguna contraindicación en colocar las vacunas que vienen en calendario con la vacuna COVID, pero si el niño tiene temperatura, como les decía, igual que uno, si tiene mucha temperatura, si está muy sintomático respiratorio, uno preferiría esperar un poco, ¿ya? Para no disminuir la inmunidad del niño. Ok, me aclara mis dudas. Muchas gracias, Cita. Doctora Escobar. Elisa, ya no importa. Elisa, me recuerda más el apellido, que igual que mi mamá. Muchas gracias, doctora Melissa. No sé si habrán más dudas. Bueno, si no hay más dudas por el día de hoy, dejamos acá. Ahí está Daniel. Daniel, Sí, cuéntanos. no, más que una duda era destacar que en la mesa anterior comenté eso que cuando se hacían algunos operativos de vacunación o de PCR en los lugares, no se avisaba a los encargados de sede, cosas así. Eso hubo un cambio, no sé, a lo mejor, no sé cuál haya sido el caso aislado, pero en este caso desde la semana pasada se ha comunicado a los lugares. En el caso de la Villa Las Casas 2, de la semana pasada le informaron a la persona a cargo y ha podido promover ya esta situación. Así que es bastante bueno. Pues hay que destacar también lo bueno y no solamente destacar los errores. Sí, Daniel. De hecho, los 3 puntos que nos quedaron pendientes la semana anterior, uno era ese, ¿cierto? Está con nosotros Ana González, está José Neculqueo y está la Jennifer Burgos, que son las personas que hacen, digamos, el contacto con los representantes, las sedes. Por lo tanto, corregimos, digamos, ese tema si se había presentado 1 o 2 veces. Ellos están acá precisamente por eso. Y el otro punto que teníamos pendiente era hacer la corrección en la publicidad respecto a los De los horarios de horarios. vacunación. Sí. Exacto. Así que por ahí estuvimos trabajando también con comunicaciones y los horarios están corregidos. Y el último punto que nos quedó pendiente, que era el tema de integrar a salud con la municipalidad, ¿cierto? Que nos lo pidió la concejala Carolina Seguel. Estuvimos conversando con la directora de salud, ella está bastante dispuesta a participar. Nos comentó que normalmente participan en la comisión de salud, así que sería bueno si hay alguna comisión nueva a tocar el tema para nosotros también acompañarlos, ¿ya? En temas como este, digamos, y prestar la asesoría, más que porque las fiscalizaciones nosotros entendemos que las hace la municipalidad, pero estamos abiertos a prestar la asesoría que corresponde en esa comisión de salud. Agradece, Melissa. Hola, buenos días todavía a todos, a todas. Sí, están cordialmente invitados a la mesa de la Comisión de Salud. Casi la mayoría de las veces avisamos con harta anticipación. Todavía no tenemos una tabla ni una programación de la reunión, pero prontamente la vamos a realizar y la vamos a copiar para que puedan participar también porque es súper importante el trabajo que realizan ustedes y todo lo que sume para esta comisión es súper importante, más para los vecinos. Muchas gracias, concejal. Una consulta, está anunciado un paro de salud para mañana o desde mañana. ¿Qué pasa ahí con la vacunación? ¿Sigue ese paro el CEFAM y en estos puntos también o continúan? ¿Saben algo ustedes? La vacunación, igual que los puntos VAC, siguen funcionando. Los funcionarios que generalmente se adhieren a las movilizaciones son los funcionarios que se encuentran en los CEFA, ¿cierto? Nuestras urgencias siguen funcionando, los operativos también siguen funcionando porque son personas que están contratadas a honorario y la idea tampoco es sacar, digamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora o lo que hemos contribuido con el tema epidemiológico por la movilización. O sea, van a haber compañeros que van a estar movilizándose y otros que vamos a estar trabajando en la medida de lo posible. Entonces, atención y examen en teoría estarían paralizados. Exactamente. Bien, gracias.
Muchas gracias, doctora Melissa, por aclararnos todas las dudas y gracias a ustedes también por su asistencia. Entonces damos finalizada la mesa del día de hoy. Nos vemos en 2 semanas más. Vamos a dejar al tiro claro el día. Es el día 28 de noviembre. Ya, el 28 nos vemos a las 11 de la mañana. Igual que siempre. Ya, entonces mismo 28 voy a estar enviándoles el link. Igual el link es permanente, así que por si acaso es el mismo link que usamos en todas las reuniones. Ya, muchos saludos a todos y a todas, que tengan una excelente semana y nos vemos el lunes 28. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.